Hermanos queridos, muy buenos días. Les deseo un feliz día del Señor. Espero que estamos disfrutando este tiempo de acercamiento al Señor, de alabanza y ahora de poder escuchar juntos su palabra. Vamos a orar y pedir que Dios pueda preparar nuestros corazones, que seamos esa tierra buena que pueda recibir la semilla y que la semilla pueda producir buenos frutos en nuestra vida esta mañana. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este nuevo día, gracias por el privilegio de ser tu pueblo. Venimos, Padre, para exaltar tu nombre, para bendecirte por tu fidelidad para con nosotros. Gracias por la gran salvación que tenemos en Cristo Jesús. Él es nuestro buen pastor y aún en este tiempo de pandemia, Él nos viene pastoreando, cuidando en muchas maneras. Padre, es verdad que cada mañana se renueva tu misericordia para con nosotros. Padre, recibe nuestra alabanza esta mañana. Y ahora que vamos a escuchar tu palabra, quiero pedir que tú nos ayudes a prestar atención, a no solo oír con nuestros oídos, sino oír con nuestros corazones también. Padre, danos un sentir de que tú nos estás hablando y que podamos responder con fe y obediencia a tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. No sé si pueden ver en sus pantallas aquí este tremendo valle con las montañas. Me hace pensar en los años que pude trabajar en la zona de Tarma y este es el paisaje que muchas veces estaba atravesando. Y caminando por esta zona, obviamente la bajada es mucho más fácil que la subida, ¿no es cierto? Me acuerdo varias veces subir a un lugar llamado Chuquisunca. Había que dejar el carro estacionado en la pista, en la profundidad del valle, y había que caminar 3 horas para llegar a la iglesia de Chuquisunca. Y cuando uno mira la montaña, uno piensa, uy, qué lindo, ahora vamos a hacer un poco de caminata. Y después de 15 minutos te das cuenta que no estás en buenas condiciones y te cuesta subir. Después, terminando el culto, ya uno baja casi corriendo, ¿no es cierto? ¿Qué nos enseña eso? Que es mucho más fácil descender que subir. Durante esta pandemia, los psicólogos y los expertos en la materia dicen que hay muchas personas que están sufriendo psicológicamente por estar encerrados, por no poder salir como antes, el temor del contagio, etc. Y la verdad es que muchos seres humanos se han deprimido en ese tiempo de pandemia. Y hay que reconocer que como creyentes no somos exentos al peligro de esa situación emocional. Pero no es solo la pandemia que nos puede deprimir. Hay varios factores en la vida que pueden llevar al creyente a terminar muy desanimado. Y el mensaje esta mañana es que Dios no quiere que quedemos en la profundidad del desaliento y la depresión emocional o espiritual. Dios quiere elevarnos. Él quiere sacarnos de ese hoyo, de la desesperación. Y Él quiere llevarnos a la cima de la montaña espiritual para poder disfrutar el panorama de ahí arriba y alegrarnos en el Señor. En realidad, este es el tema de toda la Biblia. ¿Han notado eso? El plan de Dios de la salvación es de tomar al ser humano que está hundido en el fango del pecado y lo eleva y lo coloca en una roca firme de la salvación. La Biblia tiene ese panorama. Empieza con Génesis 3, el pecado entra a la raza humana y hunde a Adán y Eva en una situación sumamente triste. Para el capítulo 4 de Génesis,
Ya tenemos un hermano matando a su hermano y luego ese hermano prometiendo matar a otros. Qué rápido se cayó en el pecado. Y el mensaje de la Biblia es el plan de Dios de levantar al ser humano de su condición de pecado y llevarle a la gloria. ¿Y cómo termina la Biblia? Apocalipsis capítulo 21 y 22, la nueva Jerusalén desciende del cielo a la nueva creación, es gloria. Hermanos, ese es el plan de Dios. Él nos ama. Él quiere sacarnos de la profundidad. Ahora, el Salmo 130 tiene eso como mensaje. No sabemos quién compuso el Salmo 130, pero la verdad es que el salmista David varias veces experimentó este proceso de ser levantado de una profundidad espiritual en la que había caído a la cima de la gloria y la alegría. Por ejemplo, el Salmo 40. Pueden mirar en sus Biblias quizás esta mañana. El Salmo 40, los primeros 3 versículos. ¿Qué leemos? Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bueno, qué experiencia de David. Primero estaba en ese profundo valle, lo que él llama el pozo de la desesperación. ¿Cuántos hemos estado en esa situación, no es cierto? Pero clamó a Dios, y Dios lo levantó, y lo puso en un lugar seguro para poder alabar a Dios. En el Salmo 69 tenemos David expresando lo mismo, pero en forma mucho más amplia. Les animo algún momento este día leer el Salmo 69. Es impresionante cómo Dios ayudó a David. Miren versículos 1 y 2 del Salmo 69. Cómo él clama al Señor: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. ¿Alguna vez han nadado en aguas profundas? Y el pánico que uno siente cuando te das cuenta que no puedes tocar el piso. Y David estaba en esa situación, se sentía hundirse y no podía tocar el fondo. Estaba desesperado. Pero miren verso 14. David clama: sácame del lodo, no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. David tenía miedo hasta de morir en esa condición, y él clama a Dios. Y Dios, en su gran amor y misericordia, le empieza a salvar de esa situación. Versículo 29. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. ¿Pueden notar cómo David se levanta por la gracia de Dios a poder ahora alabar a Dios? Y verso 34, ¿cómo termina David este salmo? Empezó en lo profundo, con temor de ahogarse. Y verso 34, alábenle los cielos y la tierra. Ahí está, encima de la montaña, mirando toda la creación.
Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá. Ahora, no hay nada que indique que David compuso el Salmo 130, pero a la luz del Salmo 40 y el Salmo 69, podemos decir que es el mismo espíritu de David en el Salmo 130. Esta mañana, no sé en qué condición espiritual estamos nosotros. No me sorprendería que más que una persona esta mañana, escuchando la palabra de Dios, se puede identificar con David. Quizás te sientes desesperado. No sabemos cuándo se va a acabar la pandemia. La situación laboral se pone difícil. La economía también ha decaído bastante. Quizá algún familiar está enfermo o tenemos temor de ser contagiados. O quizá estamos pasando por otra clase de lucha personal. Quizá situaciones en la familia que nos desesperan. Quizá tu propia vida personal anda mal. Quizá el pecado quiere apoderarse de tu vida. Y vienes luchando contra el pecado y la tentación y no sabes cómo salir de todo esto. Y empiezas a sentir que la vida no vale la pena vivirla. Bueno, escucha esta mañana, porque Dios quiere animarte en su palabra. Él quiere enseñarnos cómo salir de ese pozo profundo, ese valle en la cual nos sentimos acorralados. Y Él quiere levantarnos a la cima de la montaña para poder alabar y bendecir el nombre de Dios. ¿Cómo lograrlo? Es la gran pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo lograrlo? Este salmo nos presenta 3 pasos para subir del valle a la cima de la montaña. Y espero que Dios nos hable esta mañana. Primer paso, confesión. A lo menos en el caso del salmista, tenemos la impresión que lo había hundido era el pecado personal. Él dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. No sé si alguna vez te has zambullido en el mar profundo. Habrás notado que debajo del agua, y si vas suficientemente profundo, no se escucha nada. A lo menos el oído humano no escucha nada en la profundidad. Tampoco puedes hablar, ¿no es cierto? Cuando estás nadando debajo del agua, ¿qué vas a decir? Pero el salmista dice, en lo profundo, el Espíritu Santo me ayudó, no solo a hablar, sino a clamar. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. El Espíritu Santo le estaba ayudando a clamar a Dios para poder salir de esta situación difícil para él. Miren en primer lugar a quién clama. ¿Cómo lo llama en versículo 2? Señor. La palabra en hebreo es Adonai. Significa amo o dueño. Así que el salmista empieza reconociendo que Dios no es solo Jehová el Eterno, sino es Adonai el dueño de su vida. Quizá en ese momento se acordó de sus pecados y tiene que reconocer y confesar su pecado delante de Dios, porque el pecado es lo que lo había hundido. Al igual que el pecado hundió a Adán y Eva, y al igual que el pecado nos hunde a nosotros. El salmista reconoce que fue su pecado
que lo había hundido en la profundidad. Me hace pensar en el profeta Jonás. ¿Se acuerdan cómo Dios un día lo llamó para ir a la ciudad de Nínive a predicar el Evangelio? Y Jonás no quiso ir, o por temor, o porque no quería que Dios perdonara la ciudad. ¿Y el profeta qué hizo? Desobedeció a Dios. Imagínense, un profeta, que uno espera de alguien así un gran compromiso con Dios. Desobedeció. Tomó un barco, se fue hacia Tarsis, tratando de huir de la presencia de Dios. Como sabemos, se dio la tormenta, ¿no es cierto? Jonás durmiendo porque ¿qué iba a clamar? Y al final confiesa que él es culpable de la tormenta. Los marineros lo echan a la borda y Jonás se hunde en el profundo del mar Mediterráneo. Muchos comentaristas afirman que Jonás hasta murió ahogado, porque vino a ser un símbolo, una sombra del Señor Jesús, porque Cristo dijo, al igual que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, y luego como resucitó, así Cristo iba a resucitar. Bueno, no sabemos eso en detalle, pero lo que sí sabemos en Jonás, el capítulo 2, él mismo dice que de la profundidad del mar Mediterráneo, él clamó a Dios, y Dios envió ese pez para rescatarlo. Así que, ¿cuántos siervos de Dios han pasado por esta experiencia? De caer en profundo pecado y no saber cómo salir y sentir que su vida se va acabando. Y lo confiesa y lo clama a Dios. Ahora, creo que todos sabemos que el pecado promete mucho, pero te da muy poco. Te promete ser muy feliz. ¿Acaso no fue así con Adán y Eva? La Biblia dice que Eva miró el fruto prohibido y vio que era muy agradable a los ojos y prometía dar mucha sabiduría al comer. Y Eva comió y encontró rápidamente que cualquier alegría y felicidad se esfumó y empezó a caer y a caer y a caer y a caer en el pecado. El pecado ofrece mucho, pero hay un precio que pagar. La conciencia termina muy afectada. Nos sentimos avergonzados. Nos queremos esconder de Dios. Y empiezan las consecuencias del pecado. El castigo, la disciplina del Señor. Y nos hundimos en la tristeza por todo eso. ¿Y qué dice el salmista aquí? Versículo 3. Dice Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién podría mantenerse en pie delante de ti? Ahora, el verbo aquí, mirar, en hebreo, significa marcar. Si marcas el pecado. Alguna vez marcamos la Biblia, ¿no es cierto? De repente estamos estudiando la Biblia y una palabra resalta en el texto bíblico. Y algunos lo que hacemos es ponemos un círculo alrededor de la palabra, ¿no es cierto? Estamos mirando la palabra, la estamos señalando, la estamos marcando. Este es el concepto que el salmista dice aquí. Y está reconociendo: he cometido pecado. Y si Dios señala ese pecado y lo marca y lo resalta en mi vida, nadie podría estar de pie delante del Señor. Es lo que nos hunde. Pero qué lindo versículo 4. La confianza del salmista.
pero en ti hay perdón. Qué lindo, ¿no? En ti hay perdón para que seas reverenciado. Lamentablemente, hay muchas personas que abusan de la gracia de Dios. Porque piensan, bueno, si en Dios hay perdón, voy a confesar el pecado y la siguiente vez que viene una tentación, caigo en la tentación y al final pido perdón y Dios me perdona otra vez. Pero es interesante que la palabra aquí para perdón es una palabra inusual. Solo se encuentra en Nehemías y en Daniel, que son libros bastante tardíos en el Antiguo Testamento, que indicaría que el Salmo 130 también es un salmo escrito en el contexto del cautiverio babilónico, al igual que Nehemías y Daniel. Cuando se tradujo el Antiguo Testamento al idioma griego, la versión que conocemos como la Septuaginta, el verbo en griego que los traductores usaron aquí es la palabra para propiciación. Así que, según esa versión, dice, pero en ti hay propiciación por el pecado. Ahora, ¿qué es propiciación? Propiciación es aplacar la ira de Dios. Porque es lo que el pecado hace, ¿no es cierto? El pecado provoca el juicio y la ira de Dios. Así que, aunque es cierto que hay propiciación por el pecado, pero este concepto de un Dios ofendido por nuestro pecado es para que aprendamos a reverenciar a Dios. Jamás debemos jugar con el pecado pensando que es fácil pedir perdón. Debemos aprender a reverenciar a Dios. Ahora, estaba meditando en lo siguiente. ¿Quién puede perdonar? ¿Satanás puede perdonar? A Satanás y a los demonios no les interesa perdonar. No quieren perdonar. Quieren destruirnos. ¿Será que el ser humano puede perdonar? Bueno, yo puedo perdonar una ofensa cometida contra mi persona, pero yo no puedo perdonar a una persona cuando peca contra Dios. Ni los ángeles pueden perdonar. La única persona que puede perdonar es Dios. Y por eso cuando somos conscientes del pecado, tenemos que ir a Dios a pedir perdón. Y obviamente hay que acercarnos con temor y con reverencia. Porque si Dios nos preguntara, ¿y por qué te voy a perdonar? ¿O cómo te voy a perdonar? Podríamos decir, bueno, el Señor Jesús murió por los pecados. Así es, dice Dios, el Padre, y Él es mi Hijo. Y yo tuve que castigarle por el pecado. ¿Y vienes así nomás a pedir perdón? Sin tomar en cuenta el precio que mi Hijo pagó para poder propiciar el pecado. Qué solemne, ¿no? El salmista reconoce su pecado, lo confiesa, viene para pedir perdón, pero viene con gran reverencia. Permítame llevarlos a todos a la reflexión. ¿Será que esta mañana algunos están tristes, desanimados, se sienten hundidos en un valle por el pecado? Tenemos que confesarlo, hermanos. Tenemos que ir al Señor y ser muy abiertos con Él.
En el Salmo 32, David reconoce que cuando él cometió pecado y no lo confesó, por meses, sus huesos se secaron. Se hundió en este tremendo valle de la desesperación. ¿Por qué? Porque no quería reconocer su pecado, su orgullo, su vanagloria. No seamos así. Reconozcamos el pecado abiertamente delante de Dios, porque Él está dispuesto a sacarnos de ese valle. Así que el primer paso es confesión. El segundo paso, versículos 5 y 6, es el paso de la paciencia. Y esto es interesante porque luego de confesar el pecado, uno podría esperar, quizá el salmista esperaba, que enseguida Dios lo iba a perdonar y a levantar del valle y lanzarlo a la cima de la montaña. Pero no fue así. No ocurrió inmediatamente. Y el salmista reconoce aquí, él tuvo que aprender a tener paciencia. Por eso versículo 5 dice, esperé yo a Jehová. Tuve que esperar, porque aunque confesé el pecado y Dios está dispuesto a perdonar, mi situación anímica y espiritual no cambió al instante. Tuve que aprender a esperar en Jehová. Y eso apunta a paciencia, ¿no es cierto? Y puede mirar la segunda línea del versículo 5. Qué interesante la segunda línea. ¿Qué dice? Esperó mi alma. Eso creo que apunta a esperar con todo su ser. Con toda su alma. ¿Se acuerdan? La Biblia dice que debemos que amar a Dios con toda nuestra alma. Eso significa amar a Dios con todo lo que tenemos. Y el salmista aquí dice, tuve que tener paciencia. No solo una parte de mi vida, sino con todo mi ser. Mi alma tuvo que aprender a esperar en Dios. Y la tercera línea añade un detalle más. En su palabra he esperado. Tuvo que esperar en la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra de Dios es donde encontramos la promesa del perdón. Es en la palabra de Dios que tenemos la promesa de la reconciliación con Dios. Así que habiendo confesado el pecado y quizá no sintiendo inmediatamente tremenda euforia espiritual, tuvo que aprender a esperar con todo su ser y a esperar recordando la palabra de Dios y las promesas que le ayudaron a tener paciencia. Pero más que paciencia, la palabra de Dios le dio esperanza. ¿Cuál es la diferencia entre paciencia y esperanza? La palabra esperanza tiene un sentir de seguridad. Yo sé que me va a perdonar. No tengo ninguna duda, la palabra lo promete. Así que voy a esperar con paciencia, pero voy a esperar también con gran esperanza. Por eso la ilustración en versículo 6, ¿han notado este ejemplo? Mi alma espera a Jehová. Y aquí viene la ilustración. Más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Ahora, la Reina Valera cambia la palabra de centinelas a vigilantes. Me imagino para variar, pero el hebreo es idéntico. Porque en la cultura hebrea, cuando querías enfatizar algo, lo ponías en plural o lo repetías.
Y el salmista aquí lo repite para dar énfasis. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana. Más que los centinelas a la mañana. Lo repiten para dar énfasis. El cuadro que presenta aquí es de hombres vigilando la ciudad toda la noche. Están encima de los muros de la ciudad de Jerusalén, atentos al peligro de algún ataque militar. Y en la noche, en las montañas de Jerusalén, hacía frío. ¿Se imaginan los guardas esperando hora tras hora, manteniéndose en alerta, mirando en la oscuridad, esperando la mañana? Y cuando llegan las 2, las 3 de la madrugada, el pobre soldado está con mucho frío, está con hambre, está con sueño, quiere ir a la cama, está esperando cuándo va a llegar el día. Y las horas pasan lentamente, y él está ansioso por la mañana. Él sabe que la mañana va a venir, ¿no es cierto? Él sabe que va a venir. Podría sentir una noche interminable, pero él no tiene ninguna duda. La mañana va a venir. Y él mira y espera con paciencia la mañana. Y hermanos, Dios ha prometido perdonarnos si confesamos de todo corazón. Y Dios promete restaurarnos. Esa parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo llegó a la casa, ¿el padre qué hizo? Bueno, primero el padre salió corriendo a recibirlo. No quedó en la casa medio molesto. No, fue corriendo a recibirlo. Y cuando lo alcanzó, ¿qué hizo el padre? Lo abrazó, ¿no es cierto? Y lo vino acompañando a la casa. Y cuando llegó a la casa, ¿qué hizo? Se puso cara molesto, le mandó al hijo a trabajar, hizo fiesta, ¿no es cierto? Fiesta hizo. El Señor en esa parábola está mostrando el anhelo que Dios el Padre tiene de perdonarnos. Cuando volvemos a casa realmente arrepentidos, Él hace fiesta. Así que podemos esperar confiadamente, va a llegar la fiesta. Ahora, a veces, Dios prueba nuestra paciencia. Dios a veces espera para ver si estamos en serio o para desarrollar nuestra fe. Hermanos, aprendamos a esperar como esos centinelas. Y aunque pasen algunos días y no parece cambiar la situación, no perdamos la fe. Confiemos en su palabra. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y limpiándonos, Él nos devuelve el gozo de la salvación y nuestra vida va a cambiar en alegría y felicidad. Pero hay que esperar a veces. Si esta mañana estás esperando, ten gran confianza en Dios. Haz memoria de tantas promesas. Trae a la mente tantas personas que Dios ha perdonado y restaurado y devuelto el gozo. Aprende a confiar en tu Padre Celestial. Porque eso nos lleva al tercer punto. De la paciencia pasamos a la confianza. Porque los centinelas saben, como acabo de mencionar, la mañana va a venir. Y el creyente también puede esperar con gran confianza. La alegría, el gozo va a venir. Solo tenemos que esperar. Ahora, ¿dónde está nuestra confianza para animarnos a esperar? En primer lugar, la confianza es porque Dios es fiel a su carácter.
versículo 7, que dice, versículo 7, espere Israel a Jehová. ¿Por qué? Número 1, porque en Jehová hay misericordia. ¿Saben lo que la palabra misericordia significa en hebreo? Es la palabra Gesed en hebreo, que tiene más la idea de fidelidad. Es una palabra relacionada al pacto. Y Dios es fiel al pacto. Parte del pacto es la promesa de bendecir al pueblo cuando se arrepiente y vuelve a Dios. Y por eso el salmista dice, Israel puede esperar confiadamente porque Dios es fiel a su carácter. Aunque el ser humano sea infiel, como dice Pablo, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Que eso nos anime a confiar en Dios. Pero en segundo lugar, podemos esperar confiadamente porque Dios es fiel a su palabra también. Miren, ¿qué más dice el versículo 7? Habla de abundante redención con Él. Abundante redención. Y aquí la palabra redención es también interesante. El salmista lo usa en el Salmo 111 y el versículo 9. Muy interesante. Miren el Salmo 111, versículo 9, que dice, redención, ahí está la misma palabra. Redención ha enviado a su pueblo. ¿Por qué? Porque para siempre ha ordenado su pacto, su promesa. Y para Dios, cuando Él da su promesa, está dando su palabra. Y sí o sí, Él va a cumplir su palabra. Porque para Dios, no cumplir su palabra es inconcebible. Jamás va a pasar. Y el salmista dice aquí en Salmo 130, abundante redención hay en Él. ¿Cómo sé? Por su palabra, por su pacto. La palabra abundante aquí significa incrementa. Dios incrementa la redención. No solo que haya abundante, sino que con cada día que pasa, incrementa la redención. Qué lindo, ¿no es cierto? Dios no solo no es mezquino, Dios es generoso en perdonar y en redimir. ¿Se acuerdan cuando Pedro le preguntó a Cristo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y creo que Pedro se sentía bastante espiritual ese día y estaba dispuesto a decir, Señor, ¿debo realmente perdonarle hasta 7 veces al día? No, dice Cristo, no 7 veces, 70 veces 7. Wow. Y ahí el Señor está indicando cómo es Dios el Padre. Él no solo perdona, Él no solo es abundante en perdonar, Él incrementa el perdón y la redención, siempre y cuando somos honestos con Él y no estamos queriendo abusar de la gracia de Dios. Pero en Romanos 5, versículo 20, hay una hermosa promesa, una afirmación de parte de Pablo. Romanos 5, versículo 20. Cuando el pecado abundó, no dice abundó la gracia. Lo que Pablo dice es lo siguiente: cuando el pecado abundó, la gracia de Dios sobreabundó, incrementó, para superar el pecado. El pecado nuestro es muy serio y a veces es muy grande, pero la gracia de Dios
y la redención en Cristo incrementa, sobreabunda y podemos confiar en su palabra. Y en tercer lugar, podemos aprender a esperar confiadamente en la restauración de la alegría y el gozo espiritual, porque Dios también es fiel a sus propósitos. No solo fiel a su carácter y a su palabra, es también fiel a sus propósitos. Porque miren el versículo 8, ¿cómo termina este salmo? Dios, redimirá a Israel de todos sus pecados. Este es el propósito de Dios. El Dios que salvó a Israel de Egipto y los llevó 40 años por el desierto y les dio la tierra prometida y soportó con tanta paciencia la rebeldía. El plan y el propósito de Dios es redimir a Israel de todos sus pecados para darle una salvación perfecta y eterna. Qué lindo, hermanos. Dios no solo perdona, Dios redime. Redime significa Él nos salva de la esclavitud al pecado. Porque Dios no quiere estar perdonando y perdonando y perdonando pecados que seguimos cometiendo porque hemos caído en la esclavitud al pecado. Él quiere hacer más todavía. Él quiere romper las cadenas de la esclavitud al pecado. Él quiere romper las cadenas de la esclavitud a la depresión, el desaliento, cualquier cosa que nos quita la alegría. Él quiere romper todo eso. Y Él quiere romper todas esas ataduras, todos los pecados, y para todo tiempo. Oh, hermanos, qué grande es Dios. No importa cuán profundo hemos caído, Dios es más que suficiente poderoso para levantarnos de donde hemos caído y llevarnos con sus brazos de amor y poderosos brazos hasta la cima de la montaña y tener gran gozo y alegría espiritual. Qué hermoso salmo, ¿no es cierto? Empieza con el salmista hundido en la profundidad del pecado y la tristeza y el desaliento espiritual. Y termina en la montaña de la confianza diciendo, Dios va a redimir y a salvar a Israel, a su pueblo, de todo pecado por todo tiempo. Y termina regocijándose en Dios, ¿no es cierto? Empezó triste, terminó alegre. Hermanos, esta mañana Dios quiere llevarte por ese camino también. ¿Te sientes triste esta mañana? ¿Te sientes desanimado? ¿Agobiado por la pandemia? ¿O por la situación económica? ¿O por la situación familiar? ¿O matrimonial? ¿O por tu pecado personal? Cualquier cosa que sea que te tiene hundido, Dios quiere levantarte y darte tremenda alegría espiritual. Solo tienes que confiar en Él. Acércate al Señor esta mañana. Confiesa tu pecado, espera pacientemente y confía en la bondad de Dios. Y Dios bendecirá tu fe en Él. Vamos a orar antes de escuchar una canción de alabanza esta mañana. Padre amado, confiamos en ti, gracias por tu palabra, gracias por lo que podemos escuchar de tu palabra. Quiero pedir, Padre, que nos animes a confiar en ti. Señor, yo no sé quién está escuchando esta mañana tu palabra, pero me imagino que hay más que una persona que se siente triste, agobiado. Quiero pedir, Padre, que tú le animes a reconocer su pecado si fuera el caso,
aprender a esperar en ti y a confiar en tu carácter, en tu palabra, en tu fidelidad. Y Padre, que muy pronto pueda llegar el gozo y la alegría espiritual para que tu nombre sea glorificado en honrar tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermano. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a tener algunos anuncios finales.